están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es la ex ministra de la Mujer Isabel Pla, que también es ex vicepresidenta de la UDI. Con ella vamos a conversar de la posición de Chile Vamos en la discusión constitucional, de la falta de sintonía con la gente que reflejan las encuestas y también, como directora de la comunidad palestina en Chile, hablaremos sobre su visión del ataque de Hamás a Israel. Isabel Pla, bienvenida a Influyentes. Muchas gracias, Paula, por invitarme, encantada. Bueno, ha sido una semana muy noticiosa, tanto en el plano nacional como internacional, y vamos a conversar largamente también del tema del ataque de Hamás a Israel, siendo tú, Isabel, una miembro muy importante de la comunidad palestina y también directora de la comunidad palestina en Chile, pero eso lo vamos a dejar para la segunda parte del programa y quiero partir con el tema político. La verdad es que en el Consejo Constitucional, en el proceso constitucional, ha habido bastante dificultad, no se llegó a acuerdo, más allá de que se sigue votando, ¿no? Pero no hubo un acuerdo que se anhelaba o se esperaba como la posibilidad de sacar adelante este proceso entre los comisionados expertos, ¿no? 12 y 12 del oficialismo y 12 de oposición. Y entonces se han producido 600 normas o indicaciones, algunas de las cuales son parecidas, pero no hubo un acuerdo para enfrentar, digamos, lo que viene hacia adelante en conjunto. Por otro lado, también las encuestas están mostrando, la última encuesta Criteria, que es una encuesta mensual, está mostrando que hay todavía muchas personas pensando en votar en contra, 48% versus solo 17% que estaría a favor y quedan 34% todavía de personas que no saben. ¿Cuál es tu sensación y cuál es tu expectativa de este proceso tal como está hasta ahora? Bueno, varias cosas, Paula. Has tocado varios temas. Me parece muy importante partir por algo que debiera ser el objetivo que ojalá nos convocara a todos y a todas. Yo creo que Chile tiene una enorme y probablemente última oportunidad de cerrar una etapa de debate y de incertidumbre constitucional que se ha extendido incluso desde antes del 2019, porque la incertidumbre y el debate constitucional viene por lo menos los últimos 10 años. Claro, está el proceso de la presidenta Exactamente. Bachelet. Entonces, empezando a cerrarse bien ese debate constitucional, el país puede empezar a dar pasos también para recuperar estabilidad, que no es menor, porque de la recuperación de la estabilidad depende también, ¿cierto?, que vayamos saliendo del pantano político, pero fundamentalmente del pantano en lo económico y por ende en lo social. Creo que eso es muy importante tenerlo presente. A algunos les gustará más, a otros en el mundo político les gustará menos lo que se está escribiendo. A mí me parece que se está escribiendo sin perjuicio de todas las enmiendas que se puedan hacer en la siguiente etapa. Me parece que es un texto constitucional estándar con las constituciones de las democracias, digamos, más sólidas del mundo, que incorpora cosas que no tiene la constitución actual. Y te puedo decir que yo voté rechazo en octubre del 2020 y me parece que este es un texto que da pasos bastante sustantivos y podría llegar a ser mejor que la constitución del 80, a mi juicio, porque incorpora materias respecto a las cuales hemos debatido ideológicamente mucho en los últimos años. Pero vamos a conversar sobre eso más adelante. Sobre los acuerdos. Yo creo que, mira, hubo un momento que fue muy virtuoso, ¿cierto?, cuando terminó la comisión experta y lo celebramos muchísimo. Me llamó mucho la atención que para la ciudadanía eso virtuoso que nosotros en la política veíamos, la ciudadanía no lo percibió igual. Aunque el proceso estaba mejor en ese momento que ahora. Pero estamos mucho más, ha sido un proceso muy ordenado, distinto, con elementos de decisión de los expertos democráticos, con elementos de participación democrática como es la elección del Consejo, etc. Sin embargo, yo lo que he visto de esta semana, ojalá no nos equivoquemos, a pesar de las diferencias y la dificultad que dices tú de haber llegado a un acuerdo unánime, que desde mi punto de vista era imposible, y hubiera sido muy extraño también e incluso sospechoso para la ciudadanía, yo creo que de todas maneras las señales que vamos recibiendo son señales de dar pasos adelante. Vamos a ir pasando las etapas, vamos a ver, ¿verdad?, qué resulta, cómo va resultando, y vienen etapas a continuación, viene luego, ¿verdad?, la votación del Consejo Constitucional, y luego probablemente tal vez comisión mixta para algunas normas. Y la elección del 17 de diciembre, pero lo digamos, más la importante votación, claro. es, me salto entonces desde el objetivo, desde el propósito y de la oportunidad que tenemos de cerrar este debate de incertidumbre constitucional para salir del pantano, y para eso tenemos que ofrecerle a la ciudadanía
un texto, ¿verdad?, que sea ampliamente convocado, y eso también hay que informarla, y eso es tarea de la política. Sí. Ahora, Isabel, bueno, toda digamos, la percepción que tiene Chile Vamos, que está ya por el a favor, igual que Republicanos, por supuesto que es legítimo, y cada persona decidirá. Pero desde el otro lado, desde el lado del oficialismo, por ejemplo, Verónica Undurraga fue muy clara en Tolerancia Cero de encontrar que lo que habían recibido de parte del Consejo trataba de imponer en distintas normas a lo largo de toda la Constitución una moral particular, que era legítima, pero que se le imponía a otras personas, y que por lo tanto a ella le parecía muy complicado hacer una lista y decir esto sí, esto no, cuando era algo que estaba a lo largo de todo el texto. Entonces la pregunta es, algunas de esas normas, o casi todas esas normas, Chile Vamos las votó a favor en las comisiones con republicanos, y después, ¿por qué no las pararon en ese momento? Me refiero a normas que incluso hoy día mismo Chile Vamos está tratando de cambiar y de enmendar de manera de que sea más amplia, represente a más personas. ¿Por qué no lo hicieron antes? Por ejemplo, me refiero a la norma de quién está por nacer versus qué, una norma que la aprobaron con los 33 votos en el Consejo y que ahora hicieron una enmienda sin los republicanos para volver a la redacción de la Constitución del 80. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hacerlo en ese momento? ¿Y por qué dejar aprobar en ese momento y venir a hacer el arreglo ahora cuando ya ha pasado también mucha agua bajo el puente? Bueno, mira, yo no formo parte del Consejo Constitucional ni tampoco los equipos, pero creo que es bien importante tener presente dos hechos políticos, que son hechos, no opiniones. Primero, tener presente, ¿cierto?, el rechazo el año pasado a un texto que, más que un texto constitucional, era como un proyecto con una visión ideológica particular y que tuvo un rechazo de casi 8 millones de chilenos. Eso es un hecho político importante. Y el segundo hecho político importante, que es el que responde probablemente a lo que tú estás preguntando, es la elección del Consejo Constitucional el 7 de mayo de este año. Esa elección era ni más ni menos que el espacio de participación democrática de los chilenos. Y probablemente los consejeros, los 50 consejeros elegidos, sintieron que tenían una tarea, una responsabilidad, que era representar a esas personas que habían votado por ello y tenían que cumplir una tarea en particular. Yo creo que este es un proceso que tiene que ir zanjándose por etapas. En el Consejo Constitucional, después de la comisión experta, probablemente era el momento de plantear también y de poner sobre ese texto lo que los consejeros han sido mandatados por la ciudadanía que ha votado por ellos. Creo que hay algunas cosas que perfectamente pudieron tal vez no haberse impulsado, pero me parece un error, Paula, mirar el texto constitucional solo respecto de esas materias que por lo demás están resolviéndose, están despejándose y están, empezando a estar en una posición de mayor neutralidad, sin ver el conjunto de las normas constitucionales que incorpora el Estado Social de Derecho, una discusión ideológica desde hace muchos años. Lo hace compatible, probablemente, ¿verdad?, no sabemos bien cómo va a ir terminando, pero lo hace compatible con la provisión mixta de servicios, con la libertad de elección. Pero no hay acuerdo todavía, por lo menos mientras bien, hablamos, pero son con elementos, el oficialismo respecto pero en la Constitución, de, claro, que le parece que vació pero de ¿sabes lo que contenido al pasa, Estado Paula? social? Yo creo sinceramente que uno tiene que comparar el texto constitucional con la Constitución vigente y no con lo que uno quisiera que fuera una Constitución. Sí. Porque la izquierda soñó una Constitución, la escribió en la Convención Constitucional y fue rechazada por casi 8 millones de chilenos. Tú puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo. Entonces, los textos constitucionales, que en sí mismos son sumamente difíciles, ¿verdad?, de articular, precisamente por lo que estamos viviendo hoy día, porque yo quiero esto, porque yo quiero esto otro, hay que compararlos con la situación vigente. Sí. Hoy día tenemos una Constitución que yo diría no que está delegitimada, porque está vigente y rigente, y tenemos estamos viviendo en un limbo constitucional y es necesario resolverse. Por lo tanto, me parecen importantes. Vamos a hablar, si quieres, hablamos de los temas de género, que son temas que a nosotros nos importan muchísimo. Pero hay que mirarlo en su conjunto. Antes de ir a los temas de género, que por supuesto los vamos a conversar, además tú diriges la corporación Somos Mujeres, han sido activas, han publicado documentos y cartas, y me imagino que también habrán conversado mucho con los consejeros de Chile Vamos y de Republicanos. Y también tenemos mucho debate de esto, no te creas que estamos de acuerdo en todo. Bueno, y además que tú fuiste ministra de la Mujer del gobierno del expresidente Piñera. Pero antes de ir a eso, el punto es, hay una asimetría, digamos, que quizás es el problema de esto, ¿no? Que cuando los republicanos dicen, bueno, nosotros nos eligieron, tenemos la mayoría, tenemos que dar cuenta de esa mayoría que votó por nosotros con la agenda que nosotros planteamos,
es la misma lógica de la lista del pueblo, en el sentido que ellos también dijeron, nosotros nos eligieron con esta agenda, ¿no? Y sobre todo los que venían, no sé, de movimientos sociales, que no tenían una articulación política, tenemos que dar cuenta de eso. Y también después llamaron a decir, bueno, pero no se fijen solo en lo que no les gusta, fíjense en todo lo bueno que tiene. Está bien. O sea, digo, esos argumentos dan para todo, ¿no? Entiendo tu punto, pero mira... Claro, la pregunta entonces sería, Isabel, ¿no habría sido más? Digo, ya que estamos en este momento en que también es un dato, la encuesta Criteria y también la encuesta Academ muestran que estaría ganando el rechazo, y en la encuesta Criteria se muestran 30 puntos de diferencia entre el rechazo y el apruebo. Todo puede cambiar, pero esa es la foto a 2 meses de hoy día. Haber hecho algo más parecido a la comisión experta, que habría tenido más personas que lo hubieran defendido, por último, desde un espectro más amplio, como también llamaron ustedes en una carta firmada por ti, por Jaime Belolio, por Ignacio Briones. Ignacio Briones pidió eso mucho, ¿no? Y también en lo que dijo Evelyn Matei en Tolerancia Cero, diciendo, esto así como va derecho al despeñadero, hay que lograr acuerdos, hay que incluir a más personas. Entonces, ¿no habría sido bueno desde el comienzo decir, bueno, más allá de que salí elegido con mi agenda, hay que hacer algo que en realidad sea más habilitante, como se dice, en vez de poner agendas particulares? Por supuesto que habría sido mejor, por eso la pregunta tenemos que hacérsela a republicanos y particularmente a los consejeros que forman parte de un sector predominante en el Consejo Constitucional. Por supuesto que habría sido mejor, y claro, nosotros planteamos el tema y a mí me parece que hay un punto de inflexión que es la voz de Evelyn Matei hace algunas semanas, y entonces se genera como una voz de alarma y hay una movilización muy importante de los partidos de Chile Vamos. Yo puedo hablar por la UDI porque es el partido político en el que milito. El mismo día de esa entrevista, ¿verdad?, que efectivamente remeció, y fue, a mi juicio, a algunos les gustó más, a otros les gustó menos. Me pareció, más que si me gustó o no me gustó, me pareció importante, imprescindible. El mismo día, Javier Macaya, presidente de la UDI, ¿verdad?, sale a movilizarse, a moverse y a plantear este tema, y algunas semanas después lo hace el propio José Antonio Caz. Entonces, tenemos por delante... Pero él criticó a Evelyn Matei, no salió a apoyarla, digamos. Está bien, sí. Yo creo que yo formo parte de una derecha que se ha formado en la responsabilidad con el país. Nosotros promovemos un ideario, tenemos una visión, pero tenemos también dentro de esa visión un profundo compromiso democrático. Y eso significa que somos responsables también de que en nuestro país podamos convivir personas, sectores, organizaciones, partidos políticos que tenemos visiones diferentes, y esas visiones se van, ¿cuál es la visión que va a dirigir, verdad, un gobierno, un consejo constitucional o lo que sea? Se va zanjando de manera democrática. Sí. Yo formo parte de esa derecha. Sí. Y de esa derecha me hago cargo en el sentido de que ha estado incluso dispuesta a pagar costos. Por este segundo proceso fue un compromiso que se le hizo a los chilenos antes del 4 de septiembre del año 2022, antes del rechazo. Por este segundo proceso se pagó un costo, y bien pagado está para nosotros, y eso contribuye al objetivo final, que es estabilizar el país, que podamos dar pasos para adelante y salir de este pantano. En ese sentido te iba a preguntar, justamente porque en este proceso también ha estado como las diferencias entre Chile Vamos y Republicanos. Sí. Recordemos que Republicanos no quería otro proceso constitucional, ¿no? O sea, no quería que hubiera otro. Y yo creo que ese tema fue algo que influyó mucho en su comportamiento en el Consejo. Sí. Y que también los ha llamado la derechita cobarde, digamos, y que un estudio... No, creo se que resistieron a un poquito a eso. Un estudio del Instituto, creo que es del Instituto de Libertad, decía que el 72% o algo así de los ataques que venían desde los sectores republicanos eran contra Chile Vamos, no contra la izquierda, ¿no? O sea, hay una tensión ahí evidente que por lo demás pasa en todas partes del mundo, la derecha tradicional por un lado versus los grupos de ultraderecha o más a la derecha, como quieran llamarse. Desde ese punto de vista, César Barros, por ejemplo, dijo que le parecía que Chile Vamos había sido como corderito con Republicano, más allá de que es un calificativo hiriente. ¿Cuánto te preocupa a ti, justamente por ser militante de la UDI y también haber sido parte del gobierno del expresidente Piñera, que recordemos es el único político de derecha que ha logrado ser electo, y más encima 2 veces, digamos, democráticamente desde el retorno a la democracia, y que por lo tanto ha tenido una vocación de mayoría, digamos, de lograr tener votos digamos, en este caso, voto de centro que vaya hacia la derecha? ¿Cuál es tu lectura de eso y del peligro que encierra asimilarse a republicano? Que también es una tesis en la que están varios, o sea, conversando con consejeros del oficialismo, dicen, bueno, lo que pasa es que ahora hay un cambio en el ambiente, están ya viendo las elecciones que vienen del próximo año, las elecciones municipales, de gobernadores, los acuerdos, entonces es más difícil que se separen de republicano. ¿Cuál es tu mirada? ¿Chile Vamos cómo debiera mantener su perfil o más bien sentirse parte de lo mismo?
Bueno, mira, esa es la gran pregunta que se están haciendo las derechas, por así decirlo, las centro-derechas, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Es la pregunta que se está haciendo Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio en Argentina para diferenciarse de Milei. Es la pregunta que se hizo durante muchos años el Partido Popular para diferenciarse de Vox. Y es la pregunta que se hacen los republicanos que no son trampistas, ¿verdad?, para diferenciarse de esa ala. Nosotros, desde luego, por supuesto, en izquierdas y en derechas, al interior de la derecha tenemos un ideario compartido esencial. Hay elementos que son compartidos. Pienso incluso que las diferencias tienen que ver más con las formas de actuar en política y también con la forma de relacionarse con la ciudadanía, más que ver con las ideas en sí mismas. Entonces, yo no podría decirte cuál es la respuesta hoy día de cómo diferenciarse, pero sí te puedo decir lo que es la centroderecha en Chile y sí te puedo decir lo que es y lo que quiere seguir siendo la UDI hoy día como un partido muy importante, ¿verdad?, de la derecha en Chile, y tiene que ser un partido, como te dije anteriormente, un partido que se caracterice por su responsabilidad frente a Chile, por su vocación de mayoría. Sí. Ahora, José Antonio Porque yo no puedo entender, a mí me cuesta mucho entender que uno esté actuando en política sin vocación de mayoría, sin el deseo, sin la aspiración de generar cambio, y para eso significa que tienes que llegar a ser mayoría. Sí. Respecto de eso, José Antonio Kast fue opositor al gobierno del expresidente Piñera. Digamos que fue un crítico bastante... Muy opositor a la agenda que me tocó encabezar a mí. Exactamente. Y yendo a eso, Isabel, o sea, digo, pero formarán parte de algo, pero le respeto, por supuesto, su derecho. El republicano tiene derecho a tener su ideario y a impulsarlo y a usar para eso las acciones políticas que le parezca. Y nosotros tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad con el país de impulsar lo que nos parezca y de entendernos también como oposición con el oficialismo, y en ese oficialismo particularmente con la centroizquierda, con la que hemos tenido un entendimiento histórico, Paula, de los últimos 35 años. Nos hemos entendido con el Partido Socialista, con el PPD, con la DC. Y bueno, y cuando haya que entenderse también con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, aun cuando es un sector que, al igual que republicano, no le gusta vincularse, ¿verdad?, con los otros sectores políticos que son con el adversario. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros somos. Somos un sector político que tiene una profunda responsabilidad y vocación democrática, una responsabilidad de gobernar el país, una responsabilidad también de impulsar nuestro ideario. ¿No se han republicanizado la UDI? Mira, siempre pasan esto yo creo que después de la elección del Consejo Constitucional especialmente, pasa mucho, ¿cierto?, que hay mucho debate al interior de los partidos. Nosotros debatimos mucho, escuchamos a la Comisión Política, a los dirigentes regionales. Yo acompañé a Javier, a la María José Hoffman, a escuchar a otras regiones cómo estaban viendo y siempre hay muchas discusiones, que nosotros dejamos de ser derecha, que nosotros aquí, que nosotros... Pero nuestra gente ha ido entendiendo, ha ido comprendiendo que hay algunas diferencias y que es muy importante que la UDI en particular y Renovación Nacional y Evópolis por su parte mantenga cada uno su identidad. ¿Sabes lo que pasa, Paula? Es que hay un tema bien importante y tiene que ver con la democracia, y también es la discusión que se da en la izquierda. Lo que pasa es que si nosotros queremos efectivamente representar a la diversidad de visiones que hay en el país, y en la derecha también hay una diversidad de visiones, tenemos que respetar las identidades de cada uno de las organizaciones que formamos parte. Yo respeto la identidad de republicanos, pero voy a luchar siempre porque esta responsabilidad política y democrática esté por encima de cualquier otro interés. Respeto la identidad de Renovación Nacional y respeto, por supuesto, la identidad de ¿Y republicanos respetan la identidad de ustedes? A mí me parece que tal vez, creo que su paso por el Consejo Constitucional ha sido lo estoy viendo desde fuera, yo no formo parte de ese partido, para quienes se están conectando recién y creen, yo no puedo hablar por un partido al que no pertenezco, pero lo que yo veo es que, como siempre ocurre en los procesos democráticos, cuando a un partido político le corresponde asumir una responsabilidad, y Republicanos asume una responsabilidad muy importante en el Consejo Constitucional por su representatividad, ¿verdad?, hay un paso de madurez importante. Nosotros lo vivimos cuando Sebastián Piñera se convirtió en presidente de la República en el año 2010. Sí. Tuvimos un proceso de maduración importante. Entonces, creo que todos los sectores políticos, por lo menos en la derecha, que es lo que he visto, tienen un proceso de maduración, de asumir nuevas responsabilidades y de entender, voy a decir una frase sumamente mañía, pero no se me ocurre otra, que otra cosa con guitarra. Bueno. Y además de entender que la política es para representar mayorías también, no es para representar
sin perjuicio que pueden haber partidos que quieren representar pequeños nichos. Entonces, representar mayoría significa también escuchar con respeto e intentar siempre encontrar un punto en común que te permita sacar adelante un texto constitucional, una reforma, un gobierno. Sí. Isabel, justamente quiero que hablemos de la agenda de género básica para ti y para Somos Mujeres, que tiene que quedar en la Constitución porque tienen diferencias con el Partido Republicano. Segundo, porque Evelyn Matei fue bien clara en decir que a ella le parecía que no podía quedar la vida de quien está por nacer, cosa que José Antonio Caz dijo que para él era digamos, una línea roja. Y también porque en la encuesta CADEM aparecía el aborto en 3 causales, poner en riesgo el aborto en 3 causales, como uno de los drivers más importantes para el en contra, así como la encuesta Criteria muestra que en la percepción de las personas, el proyecto como está hoy día favorecería a los empresarios y dañaría, digamos, sería contrario a los intereses de las mujeres y de los trabajadores. Bueno, mira, primero, nosotros en Somos Mujeres, que es la corporación que agrupa, ¿cierto?, a más de 100 representantes de mujeres de la centro-derecha, la mayoría son independientes. Nosotros valoramos que este fuera un texto constitucional que incorpora brechas y que da mandatos institucionales en temas que no están incorporados hoy día en la Constitución vigente. Sin embargo, queremos que sea una Constitución del siglo XXI. Y eso significa, ¿verdad?, que refleje muy bien esas brechas y esos mandatos con el propósito que demos un salto en igualdad. Si lo vamos a incorporar, incorporémoslos bien. ¿Cuáles fueron los temas que nosotros le planteamos a la Comisión Experta y al Consejo Constitucional? Primero, ¿cierto?, el tema de cuidado, el reconocimiento del cuidado familiar, y planteamos algo que espero que quede, que es también la incorporación del Estado cumpliendo el deber. No que quede en la maternidad, en las mujeres nomás. A mí me gusta me gusta el deber y el derecho preferente de la familia en el cuidado, pero tiene que quedar claro también que el Estado tiene que jugar un rol cuando la familia se omite y cuando necesita apoyo. Me parece muy bien el principio de no discriminación, no tenemos diferencias en esa materia, y nos pareció muy bien que había que hacer un esfuerzo grande en el tema de la representación política, ¿verdad? No solamente de los órganos elegidos, sino también de los órganos colegiados. En materia de la vida, de la protección de la vida, si bien no lo planteamos exactamente, sí le pedimos a la Comisión Experta y al Consejo que despejáramos todas aquellas dudas, ¿verdad?, todos aquellos elementos que tengan un sesgo tal vez más ideológico y generen dudas. Sin perjuicio de eso, o sea, como que quede como la Constitución vigente. A mí me gustaba que quedara como el quién, revisando la sentencia del Tribunal Constitucional del 2017, queda claro que ese quién, ¿verdad?, no es contradictorio con el aborto. Bueno, pero en materia de debate constitucional. En materia de debate constitucional, por lo tanto, creo que tiene que ser un debate más bien, tiene que quedar una protección esencial a la vida, y ese es un debate que siempre tiene que darse en el Congreso. Ya, o sea, que volver a la norma anterior. Exactamente. Ya. Y por último, Isabel, como una prominente miembro de la comunidad palestina, ¿cómo estás viendo tú lo que está pasando ahora? Y te lo pregunto también, ¿cómo ves la postura del gobierno? Porque el canciller Van Claveren fue bien criticado por su tuit, digamos, en que ponía en el mismo tuit a Hamás, al Estado de Israel, en que protegieran a los civiles, en que no podía haber un daño hacia los civiles. ¿Cómo estás viendo esto tú? Bueno, mira, primero, nunca puede relativizarse la violencia. Todas las vidas valen. Entonces nosotros en la comunidad palestina solidarizamos con la comunidad israelí que está, ¿cierto?, devastada, llorando, las vidas devastadas, el horror. Solidarizo particularmente con las familias que están buscando hijos, hijas, nietos que están desaparecidos. En la comunidad también hemos hecho un llamado a la comunidad internacional para proteger a los civiles. No solamente a los civiles que están en Gaza, que son 2 millones de personas que no tienen hacia dónde huir, hacia dónde escapar, porque es una zona que está bloqueada desde el año 2007. Ahora, entiendo, sin luz, sin agua, sin luz, sin ayuda humanitaria, sino que también le hemos pedido a la comunidad internacional la protección de los civiles del resto del territorio palestino, porque lamentablemente tenemos razones fundadas para temer que la guerra contra Hamás no va a ser solamente contra Hamás, sino que va a ser una guerra de Israel contra 6 millones de palestinos que viven en el resto del territorio. Eso respecto de lo que ocurrió, de lo que acaba de ocurrir en estos días. Ahora, para ser muy serio en este tema, Paula, esta es una tragedia que no empezó el sábado 6 de octubre del 2023, sino que empezó hace 75 años, en mayo del año 48, con la ocupación del Estado de Israel de Palestina, y que empieza, ¿verdad?, una época de años y décadas de asfixiar a los palestinos con varias masacres en donde se han perdido la vida de miles de mujeres, de niños, de ancianos, con usurpaciones progresivas, en fin.
tercero y último, y en ese sentido la posición de Chile, del Estado de Chile, ha sido invariable en el ¿No tiempo. se equivocó En el el gobierno canciller? del presidente Boric, en el gobierno de Piñera, en el gobierno de Michelle Bachelet y en todos los gobiernos. No fue equivocado su Siempre ha tenido una sola posición el Estado de Chile. No fue equivocado ese Ya. tuit. Que dice que Israel tiene derecho a su Estado y a su seguridad, Palestina tiene derecho a tener un Estado, y en esta ocasión, además, en particular, el mismo llamado que está haciendo la Unión Europea y muchos países en el mundo a proteger la vida de los civiles, que está en riesgo hoy día, no solo la de los 2 millones de personas en Gaza, sino la de 6 millones de palestinos en el resto del territorio. Isabel Pla, se nos acaba el tiempo. Se nos Muchas pasó gracias por volando. esta Muchas conversación gracias a acá en ti. Influyentes. Muchas gracias a ti y a quienes nos siguieron hoy día. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestro siguiente invitado es el sociólogo Eugenio Tironi. Él es académico de la Universidad Católica, empresario, escritor y columnista, y conversaremos con él sobre el debate por la nueva Constitución en un marcado ambiente por el voto en contra. También vamos a hablar del péndulo en las opciones políticas, de la lista única del oficialismo en las próximas elecciones, entre otras materias. Eugenio Tironi, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Eugenio, publicaste algunas columnas que llamaban a aprobar para reformar. Claro que fue antes de lo que pasó esta semana, en que ya sabemos que dentro de la comisión experta no hubo un acuerdo de tener enmiendas comunes, digamos, entre todos los comisionados, de manera que se van a votar 600 o algo, un poco más de indicaciones, algunas parecidas, pero no son comunes, que era la idea alcanzar un gran acuerdo. Ahora eso ya no pasó. ¿Sigues pensando que hay que aprobar para reformar en este periodo, en este proceso? Lo que yo realmente escribí fue que yo había votado a aprobar para reformar La vez pasada. La vez pasada. No me pronuncié respecto de esta. Pero todo el mundo entendió que estabas llamando de alguna manera a pensar de esa manera, ¿o no? Lo que yo llamé es a ser reflexivo, a no tomar partido por anticipado, a darle la oportunidad al proceso, a que se agote, a ser pragmático y no esperar una constitución perfecta, porque eso no lo hay. No imaginar que queda escrita en piedra porque se puede modificar. No creer tampoco que es como la penicilina que lo va a resolver todo. Entonces yo decía, con ese mismo pragmatismo, con esa misma humildad, diría yo, enfrentemos este proceso. Ahora, yo creo que las cosas lamentablemente se han venido endureciendo. O sea, esto es como... Nosotros, para entender hoy día un poco a Chile, tenemos que mirar Israel y los palestinos. No, parece que no podemos ponernos de acuerdo. Hacemos intentos como los de Oslo y no resultan, o resultan parcialmente y después son vulnerados, porque que los expertos que fueron designados con tanto cuidado, que hicieron un trabajo tan delicado, que consiguieron llegar a un entendimiento, no sean capaces ahora de convenir entre ellos la enmienda y las reformas que le van a proponer nuevamente al Consejo, lo considero que es particularmente desilusionante. Ahora, desde el oficialismo, los comisionados expertos del oficialismo, en particular Verónica Undurraga, ha explicado que le parece a ella que a lo largo de toda la Constitución, en distintos acápites, en distintas normas, en distintas palabras, se ha urdido un proyecto que ya no solo es político, sino que también es como una mirada moral de la sociedad que se le quiere imponer al resto, y que por lo tanto para ella es muy difícil hacer una lista, ¿no? Y decir, si me sacan estas 10 cosas, entonces estaría dispuesto a cambiar. Desde ese punto de vista, Eugenio, ¿cómo ves tú la posibilidad de que el oficialismo finalmente se decante por estar en contra? ¿Y qué pasaría en caso de que esta Constitución se apruebe y justamente el oficialismo tenga otra derrota porque haya llamado a votar en contra? Sí, yo creo que, a ver, yo soy escéptico respecto a la posibilidad de hacer una constitución absolutamente neutral, que no tenga ningún componente valórico, o sea, como si fuese hecho por una especie de club de notario. Eso no me parece viable. Siempre va a tener ciertos componentes, digamos, como performativos, valóricos, desde el principio. La primera propuesta de la convención los tenía y mucho. Esta los vuelve a tener. Ahora, uno habría esperado que, dado que tenemos estos dos, nuestro Israel y nuestros palestinos, nuestro Gaza, digamos, y nuestros enclaves palestinos, hubiésemos encontrado una fórmula, ojalá lo más
lo más neutral posible, aunque eso nunca es perfecto. Ahora, si hay personas como Verónica Undurraga o como un Aldo Valle, que han dado pruebas pero fehacientes de un espíritu republicano, yo diría patriótico, de buscar entendimiento, y ellos o ellas no están conformes, es un llamado a alerta mayúsculo. O sea, yo creo que el gran problema de la derecha es que no ha entendido que la mayoría del Consejo o de la Convención no es igual a la mayoría de la ciudadanía. Y que una mayoría estrecha, incluso en un plebiscito, no construye una mayoría moral para una constitución. Y nosotros necesitamos hoy día una mayoría moral de una constitución, de que sea, digamos así, como una hostia que todo comemos para ser parte de una comunidad. Si no es eso, no sirve para nada. Y yo creo que en ese sentido, la fuerza que ha sido mayoritaria en la convención, particularmente el Partido Republicano, con buena manera ha mostrado mucha soberbia. Se han hecho muy desagradables en su forma de comportarse. Efectivamente, claro, como dicen muchos expertos, han venido introduciendo así dosificadamente elementos, coma, palabras en mayúscula dentro del texto, que lo han venido complicando, que lo han venido inclinando en cierta dirección. Y si eso es así, tendremos que rendirnos a la fatalidad. Y la fatalidad es que nuestros 4 años destinados a esto fracasaron. Sí. Ahora, y tú en tu columna, Eugenio, decías, bueno, nos metemos en un camino muy complicado si si fracasamos de nuevo, si además sumamos el proceso constitucional de la presidenta Bachelet, tercer proceso constitucional, y además el presidente Boric dijo que no va a insistir, digamos, o sea, esto ya se acabó aquí, ¿no? Por lo menos en lo que queda de su mandato. Y las encuestas hoy día se muestran bastante complejas para el proceso. La encuesta Criteria, la última mensual de Criteria, muestra 30 puntos de diferencia entre el a favor y el en contra. ¿Tú ves que eso es remontable? Porque ya digamos, lo que Republicanos dice, bueno, estamos hablándole al electorado nuestro, ¿no? Que esas cosas son importantes para ellos, para que concurran al voto. José Antonio Kast dice, la damos vuelta. ¿Cómo ves tú esa campaña? Que, bueno... Yo lo veo difícil, Claramente hay un cansancio, hay un agotamiento, hay un escepticismo. Hay resentimiento de la gente que perdió en el proceso anterior y quieren cobrarse una venganza, eso es verdad. El grupo que está a favor, incluso, no lo está fervorosamente. Yo creo que ni los republicanos están fervorosamente por el apruebo. O sea, yo creo que la única manera de dar vuelta al partido, como dice José Antonio Kast, sería a través de un acto dramático, absolutamente dramático, de un encuentro en la Casa Blanca con Biden en que estén las dos partes y se den la mano. Pero si no hay un gesto de esa envergadura, aún con un gesto de ese tipo, no es seguro que la cosa se dé vuelta. Y tendría que haber un cambio también en la actitud política general. O sea, yo no puedo creer de que nos pongamos de acuerdo respecto a la Constitución y peleemos como el perro y el gato en todas las demás materias que influyen en la vida de las personas, en pensiones, en impuestos, en salud. Si no cambia el clima general de la clase política, yo creo que todo lo que ofrezca, eso incluye la Constitución, va a estar contaminado. Sí. Va a ser venenoso y va a ser rechazado. Sí. Ahora, ¿cómo se sale de ese clima? Porque la verdad es que es un clima de parálisis en que, como bien dices tú, todos estos proyectos importantes están parados, no se avisora que sea posible sacar adelante pensiones, todo puede cambiar, pero ¿qué es lo que debiera pasar y cómo ves ahí el liderazgo del presidente Boric en el sentido de poder, no sé, lograr destrabar esto? Yo creo que si esto fracasa, como todo indica que va a fracasar, fracaso relativo, porque dentro de todo nosotros hemos tenido paz estos 4 años. Este proceso ha permitido canalizar un poco las energías que podían haber sido muy destructivas que surgieron en octubre del 19. Hemos también venido deliberando y hemos venido aclarando lo que pensamos cada uno y hemos venido convergiendo. O sea, respecto a este proyecto las convergencias son mayores que respecto de la convención. O sea, no es tiempo perdido. No ha sido tiempo perdido. Eso es lo primero que diría. Pero segundo, creo que nosotros nos dimos
todo el mundo intelectual, académico, opinante y político, ciframos demasiada expectativa en el proceso constitucional, ¿ah? Y dejamos otras cosas pendientes. Yo creo que eso fue una equivocación, ¿ah? Algunos lo advirtieron en su momento, creo yo, ¿ah? ¿Te acuerdas que muchos dijeron, ¿por qué no firmamos un pacto paralelo, un pacto social? Un pacto junto social. A una constitución? Yo creo que tenían razón. Pero bueno, no se hizo. En cierto modo, ese pacto social se consiguió eligiendo a Boric, hay que decir. ¿Eh? ¿En qué sentido? Porque Boric representaba como un nuevo comienzo, unos nuevos 30 años, una nueva generación, nueva idea, nuevo estilo, nueva forma de gobernar. Era digámoslo así, era un gobierno muy innovador, ¿no? O sea, y claramente venía en la huella del estallido, ¿no? Lo que pasa es que con mucha rapidez la sociedad chilena ha venido cambiando, y no solamente la sociedad chilena, la sociedad del mundo, ¿eh? Ha venido cambiando sus prioridades, digamos, la seguridad sobre el cambio climático, ¿no es cierto? No sé, los temas de escasez respecto a los problemas de la desigualdad y así por delante, ¿eh? Ahora, uno habría pensado, eso sí, que personas que ven las cosas un poquito más de arriba, como estos expertos, podrían haber dicho, ¿saben qué más? Hagamos una suerte. A ver, entendemos que la opinión pública es muy volátil, entendemos que estamos todos como un poquito ansiosos y cambiamos de opinión muy rápidamente, pero nosotros tratemos de recoger de todo esto lo que podemos salvar, lo que reúne más acuerdos y convengamos. Bueno, pero ese fue el anteproyecto de los expertos. Ese fue el anteproyecto de los expertos, sí. Que después en el Consejo Constitucional tuvo 1000 enmiendas, digamos. Tienes toda razón. Ahora, si esto falla... ¿Qué escenarios se abren con por ejemplo, si ya el rechazo de esto o otro camino que es posible, que es que termine aprobándose, pero sin los votos de las personas de centro izquierda y de izquierda? Sí, yo creo que va a seguir el tema constitucional pendiente en los dos casos. O sea, como decía yo, para mí esto es tan claro como que si esto no está respaldado por un Aldo Valle, con todo lo que él representa como símbolo, esta constitución va a nacer coja, va a nacer como un pato cojo, ¿no? Y ahí ya no estarías por aprobar para reformar. O sea, yo en ningún caso, si eso fuera así. O sea, como te decía, digamos, lo que pasa es que la objeción que se están formulando por Lucas Sierra, por el mundo feminista, por Verónica Undurraga, por el mismo Aldo Valle, son muy contundentes, ¿ah? O sea, dan la impresión de que nuestros estimados colegas republicanos no han querido como hacer trampa en esto, no han querido engañar, han creído que somos todos unos ingenuos y nos han metido cositas por aquí y por allá que puede terminar en que en lugar de tener una constitución que facilite las cosas, sea una constitución que nos complique más las cosas. Y que estemos permanentemente en los pasillos del Tribunal Constitucional, que estemos permanentemente discutiendo temas que parecían que ya estaban superados, como el aborto, como los derechos de las mujeres, como esta posibilidad de conciencia institucional, o como se llame. La objeción de conciencia, sí. De conciencia institucional. O sea, y además, sobre todo, hay una cuestión que yo pienso que si yo quiero reformar la Constitución actual, yo quiero introducirle mayores cuotas de solidaridad. O sea, quiero hacer más costoso para los que tenemos más recursos el vivir en Chile desde el punto de vista económico a cambio de tener más paz y seguridad. Eso quiero. Y si lo que me ofrece, lo que sale de este proceso, es justamente lo inverso, es decir, un tipo de sociedad donde yo tengo más garantía para, a partir de mis recursos, conseguir prerrogativas, conseguir formas de vida muy superiores a las de mis congéneros, a mis compatriotas, esto está mal pensado. Esto no tiene buen destino, no está conversando con lo que pasa en este siglo, lo que en la historia de Chile. Y esa cuestión también me aflige. Yo lo he dicho en alguna columna diciendo, yo pensaba ver aquí el renacimiento de un Jaime Guzmán, del conservadurismo católico. Un poco que si no
no, digamos, se plegaba 100%, por lo menos en un 80-90% a la doctrina social de la Iglesia. O sea, que buscaba reconstruir, renovar el espíritu comunitario, que es lo que hace posible la vida en sociedad. Pero lo que hemos visto de los republicanos es exactamente lo opuesto. Eso es lo que es chocante. ¿Ah? Es una visión muy neoliberal, muy contractualista, muy individualista, muy, si me obliga a decirlo, muy distante de como la cultura católica conservadora tradicional chilena. Y claro, y en ese caso uno diría, mejor nos quedamos con lo que tenemos y veamos cómo navegamos en estas aguas, que no es tan terrible. Sí, eso te iba a preguntar, porque también está la idea de que, bueno, si no se aprueba esto y quedamos con esto abierto, un escenario muy complejo de una incertidumbre que tiene efecto en todas las áreas de la vida, especialmente en la economía, ¿no? ¿Cómo ves tú ese escenario? No, yo no estoy de acuerdo en absoluto. Ya. Eso se dijo también respecto a la convención y ahora siguen diciendo algunos de la que nos salvamos. Yo no creo que eso haya sido así. El hecho que se rechazara también se dijo que íbamos a entrar en un agujero negro, no sabíamos en qué íbamos a terminar. Yo creo que la sociedad chilena ha mostrado una resiliencia tal y la misma clase política quizá ha mostrado una excesiva imaginación para encontrar fórmulas para salir adelante. Sí. Yo creo que si esta cuestión no resulta, si es rechazada, o sea, si gana el en contra, bueno, va a ser como una especie de cuando como en el ajedrez, digamos, un jaque mate y ya, partamos con otro juego. Las dos partes perdieron, ninguna se impuso, y busquemos otra oportunidad para tratar este tema y tratemos de ocupar nuestra energía en otros temas en los cuales sí podamos ponernos de acuerdo para producir reformas. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el presidente Lago en una entrevista en La Red Duna? Y que dijo, bueno, si esto no resulta, nos abocaremos a los problemas urgentes de los chilenos, que son hartos por lo demás. ¿Cómo ves tú aquí a la izquierda y a la centroizquierda, ¿no? Porque uno de los temas, uno de los objetivos de republicanos cuando tuvieron este éxito en el Consejo era que querían que al menos el Partido Socialista estuviera de acuerdo con lo que ellos iban a plantear, pero se quejan de que en el fondo están actuando como bloque, ¿no? Como un bloque en el Consejo, en la comisión experta, un bloque que no se ha roto. Y ahora además han llegado a un acuerdo desde la Democracia Cristiana del Partido Comunista para ir juntos en las elecciones del próximo año, al menos en las elecciones unipersonales, ir como en bloque común. ¿Cómo estás viendo tú estas izquierdas, digamos, de cara a enfrentar un escenario con la hegemonía republicana en las derechas? Yo creo que eso es interesante porque lo que ha pasado es que, en ese sentido, las cosas positivas que ha tenido este proceso constitucional es que las posiciones más radicales de la izquierda han sido desplazadas y prácticamente han sido marginalizadas, porque hubo una contradicción de que fueron muy lejos en la convención, que no conversan con la opinión pública de hoy, que era posible un camino distinto como el de la comisión de expertos, y por lo tanto hubo un proceso de recentraje de la izquierda y de la oposición en general, o sea, de la centroizquierda muy importante, y por lo tanto esto valoriza a la democracia cristiana, valoriza a los expertos de centro, y en esto estuvo el Partido Comunista. El Partido Comunista estuvo a favor del acuerdo de los expertos. Y eso fue una concesión mayúscula del Partido Comunista, mayúscula. Entonces, esta actitud que ha tenido José Antonio Kast de desafiar a los comunistas, digan la verdad que están en contra, al Frente Amplio, digan la verdad que están en contra. ¿Pero qué está buscando con eso Kast? No está buscando producir entendimiento. No está buscando, no tiene la modestia de llamar a un acuerdo, no es una figura de Estado, es un agitador, es un provocador, ¿no? Lo que él quiere es ganar posiciones, usar la Constitución para ganar posiciones de poder y posiciones en la opinión pública. Bueno, si quería eso, quizás eso es lo que va a obtener, ¿no? Y yo creo que bueno, es bastante triste. Yo creo que para la izquierda en general, para la izquierda, la centroizquierda ha sido una buena experiencia. Yo creo que ha hecho muy bien Boric de no involucrarse en esta pasada. Sí, eso te iba a decir, ¿qué rol debería tomar el gobierno? Porque también justamente desde republicanos están siempre esperando que haga un gesto de reprobación, digamos, del texto. El presidente Boric dijo, no van a encontrar en mí un adversario, yo le deseo lo mejor a la comisión experta, pero en algún punto va a tener que también dar a conocer un punto de vista, ¿o no? ¿Qué debiera hacer? ¿Ser presidente?
No, yo creo que él como ciudadano tiene todo el derecho a tener un punto de vista. No esperaría que él se mantenga en el aire. Yo creo pero en todo caso como que lo que estamos discutiendo hoy día no es un plebiscito sobre el gobierno. Es una gran cosa, a diferencia de lo que pasó con la convención. Más bien es un plebiscito sobre José Antonio Kast. Yo creo que un plebiscito... Yo creo que José Antonio Kast se ha encargado de que sea sobre él. O sea, esas declaraciones sobre a ver Frente Amplio, a ver comunistas, votan en contra, atráense contra este pechito, eso hace un plebiscito sobre él. ¿Ah? Ahora, si lo hace sobre él, va a perder. ¿Ah? Yo creo que, bueno, todavía puede ocurrir algún milagro, ¿ah? En que, no sé, porque el rayo del Espíritu Santo, digamos, caiga sobre las cabezas de los republicanos y cambien de actitud. Pero lo veo, bueno, ojalá sea así, se ve difícil, pero sí, sin duda que esto deja la situación de Kast y de los republicanos en una posición mucho más difícil y al mundo de la centroizquierda, pucha, mucho más repuesto. Porque... ¿Sí? ¿Cómo ves tú? Porque claro, por un lado está socialismo democrático en el gobierno, pagando ciertos costos también, ¿no? Porque están en los temas más complicados. Y también está, ¿qué pasa de aquí en adelante, ¿no? Donde si siguen en alianza con Aprodignidad, si hacen una alianza distinta, ¿qué pasa con la democracia cristiana? Si vuelve a estar dentro se reúne, digamos, la centroizquierda de antes. ¿Cómo ves tú eso que va a ser bien importante de cara a construir mayoría? Sí, no, yo creo que vamos en dirección a una nueva mayoría, digámoslo así. Si la otra fue en torno a Celeste, parece ser en torno a Boric. Yo creo que nada le gustaría más al gobierno o al presidente Boric que tener la democracia cristiana en el gobierno. A pesar de que antes de asumir dijo que no estaban invitados al gobierno, claro, de manera muy categórica. Las cosas han cambiado. Y en la democracia cristiana la que no quiere ser invitada ni empujar a algo que no desea. Pero la convivencia y la cooperación que hubo particularmente en el comité de expertos, yo creo que fue muy... Y ahora mismo la ha habido también en el Consejo, ha sido muy reparadora. Sí. El expresidente Lagos dijo también que el presidente Boric había madurado mucho y que él lo veía, digamos, mucho mejor que como había asumido. ¿Coincides con eso, con una evolución del presidente Boric en el cargo? Yo coincido enteramente. Yo creo ser una persona empoderada, que de hecho, como por usar sus palabras, habita en plenitud el cargo, digámoslo así, que se siente cómoda, contento incluso, diría yo, ejerciendo la función que tiene que ejercer. Yo creo que ha logrado una cuestión que es bastante milagrosa en los tiempos actuales, que es mantener unida su coalición, lo que los republicanos no logran en el Congreso americano. Han mantenido unida su coalición. Aunque se le critica que le da, digamos, más importancia a su 30%, es una crítica permanente hacia él. O sea, yo creo que eso, digamos, yo creo ya se quisiera gobiernos que lo han precedido mantener un 30%. Y tener eso como base, digamos, a partir de la cual puede hablar y puede pararse. Yo creo que yo estoy de acuerdo que sería negar su condición de presidente de la República si solamente le habla ese 30%. Él tiene que hablar al país completo, pero tiene que preservar su 30%, o como se llame. Un gobierno que se desfonda es muy complicado. Lo que le pasó a Piñera con los retiros. Ese fue un gobierno que se desfondó. Sí. Ahora, se nos acaba el tiempo, Eugenio, pero ¿tú crees que ves futuro a que la centroizquierda siga con la izquierda? O sea, estoy pensando socialismo democrático, DC, sí o no, con Aprodignidad en otro gobierno más, o esto fue una experiencia que le ha costado que cuajen las dos coaliciones, aunque han seguido juntas, llegó hasta acá? Yo creo que están cómodos. Se pasaron el periodo más difícil. Han curado la herida en torno a los 30 años, han creado puentes intergeneracionales, hay mucho más puntos de convergencia en materia sustantiva. Yo creo que se pasó una prueba extraordinariamente difícil como fue la de los 30 años, perdón, la de los 50 años.
Y ahora vienen los 18 de octubre, sobre lo cual también hay cada vez más convergencia respecto a lo que significó. No, yo creo que cada uno ha encontrado su lugar en el gobierno. Yo no veo, no veo motivos, francamente, no, me gustaría encontrar motivos para los cuales esta como coalición de facto se pudiera quebrar. Y tienen además, bueno, aparentemente hasta ahora una coincidencia respecto de cómo está saliendo adelante o no saliendo adelante el proceso constitucional. Por supuesto, además las figuras más prominentes, digamos, del sector, que son, no sé, Claudio Rego, Vallejo o Toá, son todas figuras que están dentro de este arco. No hay figura externa al arco. Y varias de ellas ejerciendo funciones en el gobierno, en el ejecutivo. Entonces, yo creo que en general a los gobernantes, a los presidentes de la República, hay que medirlo por si cuando dejan el gobierno, mantienen la coalición que nos eligió o no la mantienen. Yo creo que el gran problema de Bachelet 1 fue que no la mantuvo. Bachelet 1, y eso es lo que impidió que saliera Frei, digamos, en ese caso, fue que surgió Marco Enrique Minami. Esas son las cosas. En el caso de Piñera salió Kast, emergió Kast. Y eso también condenó a la derecha. Yo creo que si Boric tiene la capacidad de mantener unida su coalición e incluso ampliarla con la democracia cristiana, y logra crear un frente, y se crea un frente común respecto a la misma cuestión de la convención, al proceso constitucional, yo creo que las perspectivas de la centroizquierda son bastante mejores. Este sí que sería un muerto que volvió a la vida. Eugenio Tironi, muchas gracias por esta conversación de hoy en Influyentes. No, muchas gracias a ti, Paula, muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo domingo.